Vamos a poner otro poquito de música. Tienen tiempo, ¿no es cierto? Tenemos todo el tiempo porque el virus nos está facilitando que nos ocupemos de la Torah. Otro nigún. Ángel, ¿te parece dividir esta clase en partes y después subirlos al YouTube en partes para aquellos que hay gente que mira una clase que dice 2 horas, 3 horas y se escapa? Si la dividimos en partes, a lo mejor se puede también alentar a la gente que entra poquito. Gracias a todos los que están con nosotros y se quedan toda la clase. Nosotros estamos disfrutando mucho. Espero que ustedes también. ¿Alguna pregunta? Bendiciones, saludos a todos. En cierta medida tiene razón, que es parecido al Pesaj de Mitzrayim. En realidad, en Mitzrayim no se hizo Pesaj, sino que se hizo el Korban Pesaj, la ofrenda del Pesaj, que cada uno lo hacía dentro de su casa. Pero después todos salieron. En la yeshiva se estudia sobre Shlomo Amelech, sobre David, sobre todos. Todos estudian en la yeshiva. Y por supuesto es como en un colegio, una universidad. No se puede estudiar todo lo que existe en el tiempo en que uno está en el colegio, pero los que están interesados después van perfeccionando y van estudiando por su cuenta, haciendo cursos nuevos. Y el judío es así, tiene sus maestros, tiene su rab, y toda la vida estudiando hasta el último día, aprendiendo cosas nuevas. Yo entiendo que las cosas que decimos no son fáciles de entender, por eso tratamos al principio de dar algunas historias, algunas palabras, porque cuando uno escucha Sefirot, escucha Binah, Malhut, Zeir Anpin, de repente se le cierra la cabeza. Pero si ustedes se ponen a pensar que son solamente términos para que representan algo, es simplemente, si ustedes por ejemplo no saben castellano, todas las palabras que yo diga no tienen ningún sentido. Pero si ustedes quieren entenderme, tienen que ayudar
también tratando de estudiar. Tenemos en la página web y tenemos tantas clases donde explicamos estas cosas. Todo esto que estoy diciendo no es algo nuevo que digo, sino que es nuevo para los que recién llegan. Pero trato de compensar un poco, decir algunas cosas que sirven para todos y otras para los más avanzados. Pero en general, Zeir Anpin es una palabra que se refiere a las emociones. Y Nukva al aspecto es un aspecto masculino. ¿Por qué masculino? Porque las emociones, con respecto a la acción, es la que da, es la que nos hace actuar. Y las acciones, ellas por sí mismas no se hacen solas. Si nosotros tenemos un robot y no le damos instrucciones y energía y todo eso, se queda ahí parado y no hace nada. Eso es el cuerpo. El cuerpo se mueve y el mundo se mueve porque hay alguien que lo hace mover. Y lo más cercano a la acción es la emoción. Los sentimientos. Todo lo que hacemos es porque hay un sentimiento y dentro de de los 6 sentimientos y emociones hay 3 que son interiores, que son el amor, el temor y la misericordia. Y hay 3 que son conductas. O sea, cómo nosotros nos vamos a referir esas 3 emociones al mundo exterior, que es la confianza, el reconocimiento y la verdad, ser íntegros y verdaderos. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, esos 6 sentimientos son todos los sentimientos que tenemos y lo demás son combinaciones, interinclusiones y combinaciones de más de 2, de a 3 sentimientos. Entonces, cuando las acciones están imbuidas de todos los sentimientos, son acciones verdaderas que llevan a una realidad concreta. Y en Kabbalah las emociones están representadas por el novio y las emociones y las acciones por la novia, que cuando se unen dan hijos. Cuando hay acciones que tienen emociones verdaderas, producen efectos en la realidad. Esos son los actos que nosotros hacemos con el mundo exterior, que el mundo exterior también es el cuerpo y nosotros mismos. Y si ustedes piensan, cuando la pareja se casa, al tener hijos se transforman en padre y madre. Padre y madre son el entendimiento, el jochma, o sea, aquella revelación del inconsciente, la idea, que todavía no sabemos de qué se trata, y el entendimiento que toma esa idea y la desarrolla. Y eso produce emociones. Recién cuando yo tengo conciencia de algo, puedo sentir algo por eso. Entonces, por eso se llaman padre y madre, porque dan origen a los hijos, que son las emociones y la acción. Esas son las 10 sefirot. Cuando nosotros hablamos de sefirot y hablamos de flujos divinos y de espiritualidad y todo eso, no entendemos de qué se trata. Cuando lo llevamos a nosotros mismos, podemos empezar a entender. Y entonces esto es a través que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, podemos conocer a Dios. Más allá de dominarlas, lo primero es tomar conciencia de todo eso y hacer que todo se una, todo actúe en conjunto. Después vamos a leer un poquito de Tanya, que habla justamente del tema ese de dominar las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones pueden estar, como dijimos antes, hay 2 árboles. Para el lado de lo divino, para el lado de lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios puso dentro nuestro un alma divina y puso un alma animal. Un alma que quiere hacer que todo sea como quiere Dios y un alma que quiere que todo sea como quiere el cuerpo, como quiere el mundo físico. Entonces, esas emociones van para un lado y para el otro, y las emociones que vienen de una padre y una madre con Torah son emociones que quieren servir al alma divina. Las emociones que vienen de un padre y una madre, o sea, de un pensamiento y de un entendimiento que Ángel Rodríguez es el encargado de hacer estos videos y él me está contestando que está de acuerdo de dividirlos. Todos los videos que tenemos en el internet
preparación directa de Ángel, que él los procesa ahí en España y gracias a eso los podemos subir y ponerle los subtítulos a las cosas del Rav Ginsburg. Así que él está pendiente todo el tiempo. Él es el que trabaja en el blog. Él me manda todo el material recopilado para que yo les mande los temas de cada semana, el PDF con los temas de la Perashá o de la Pesaj o de cada una de las festividades. Él creo que es la única persona en todo el mundo, incluyéndome a mí, que tiene en su cabeza todos los videos y todo el material que hay en la web, y sin él yo estoy medio perdido. Así que Baruch Hashem, gracias, bendiciones para Ángel allí en Madrid, que por Mesirut Nefesh no solamente él hace esto, sino que también colabora, él manda acá a Israel y sacrifica, como en el sentido que estamos hablando aquí. No es sacrificar, no quiere decir hacerlo sufrir, sino que como lo hace con placer y con amor, está elevando, está sacrificando, haciendo sagrado su vida y todo lo que hace y hace, y todo eso beneficia a todos ustedes. Así que bendiciones para Ángel, nuestro querido amigo. Por supuesto hay muchas otras personas que nos están ayudando, pero ninguno como él, que tiene dominio de todas las cosas que tenemos nosotros, que tenemos en la web y ponemos a disposición. Entonces decíamos, cuando nos conocemos a nosotros mismos, vemos cómo Dios nos creó a imagen y semejanza y podemos conocer a Dios. Entonces, dominar las emociones quiere decir agarrar esas emociones que pertenecen al alma animal y que subyugan a la mente para que trabaje para ella, y que las acciones son producto de ese alma animal, y transformar ese alma animal en un instrumento, una carroza, un recipiente para que el alma divina se revele. ¿Ok? Entonces, eso se llama dominar las emociones. No quiere decir agarrarse y ponerse una camisa de fuerza para no hacer el mal, sino quiere decir el proceso que estamos haciendo. Entender, pensar, meditar, conocer que todo es de Dios, que nada es mío, y llegar a esa anulación donde el alma ya está anulada. Lo que hay que anular es la conciencia y todo el alma animal. Entonces, vamos ahora a esta meditación hasídica sobre la perashá de la semana, y después vamos a terminar con el Tanya un poquito. Para aquellos que llegan ahora o que empezaron después, al principio hay algunas cosas interesantes que hablamos sobre nuestra época y sobre el tema de cómo quemar el hametz, cómo rectificar el ego y todas las cosas que están aquí. Bueno, entonces el primer verso de la Perashat Tzav es: el Eterno habló a Moshe para decir, ordena a Aarón y a sus hijos para decir, esta es la ley de la ofrenda, Zot Torat Aolá. Esta es como decíamos recién, Zot Torah es la unión del femenino y masculino, es la ofrenda de ascensión. La Olá es una ofrenda que se quema y se está toda la noche en el altar, se quema completamente sobre la hoguera en el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Entonces, este es otro secreto para que todo lo que hacemos se eleve y esté todo el tiempo. Cuando dice toda la noche, se refiere al exilio. De día no hay problema, estamos todos despiertos, vemos la divinidad, estamos en el Beit HaMikdash, pero en el exilio es la oscuridad, en que necesitamos que haya un sacerdote adentro, un impulso, una conexión, ese Aarón, el amor a Dios, que hace que ese fuego ardiente por Dios hace que todo el tiempo estemos tratando de elevar las cosas, que la ofrenda esté en el fuego toda la noche. El Cohen vestirá la túnica de lino a su medida
y vestirá calzones de lino sobre su carne, separará las cenizas de lo que el fuego consuma de la ofrenda de ascensión sobre el altar y lo colocará junto al altar. ¿Por qué la Torá viene a hablar acerca de las cenizas? ¿Qué importancia tiene las cenizas? Se supone que cuando se quema hay que sacar las cenizas, limpiar y poner al costado para que para que esté limpio y poder hacer más fuego. Como dice en hebreo, Belabash a Cohen midó bad, michnesei bad, ulbash al besaro ve'erim et adeshen asher tuchal aesh el aolá el amizbeach besamu etzel amizbeach. Dice la Torá que el fuego lo come, tujal, porque está dicho que en el primer templo venía el león, el Arie de arriba, que es Dios, le mandaba un fuego en el Beit HaMikdash, y aparte del fuego que se encendía, el sacerdote abajo venía el fuego divino de arriba que consumía y se llevaba la ofrenda. En el segundo templo ya no venía esa revelación divina, solamente estaba ese fuego que se encendía de abajo. Esa es nuestra época. Aparentemente nosotros nos vemos que Dios nos estimula, estamos nosotros todo el tiempo desde abajo tratando de encender el fuego y se queme la ofrenda. Dice Rashi sobre su carne, dice: la vestimenta de lino a su medida. Esta vestimenta es el cutonet de lino. ¿Y por qué aquí la Torá se llama midó? La llama midó a su medida. ¿Por qué dice que tiene que ser a su medida? Supone que si es el Cohen tiene distinto tamaño, tiene que hacerle ropas a su medida. Para indicar que deberá ser hecha a la medida del Cohen. En hebreo, la palabra midá significa vestimenta, pero también significa los atributos del corazón. Entonces, esa vestimenta, las vestimentas, en la palabra del Zohar, se refiere a la Sefirot. Dios se invistió en la Sefirot para bajar a la realidad, para cubierto y ocultarse, y que nosotros no veamos que Él es el que está haciendo crear todo constantemente. Por eso las sefirot se llaman vestimentas en la lengua del Zohar. Y así también las vestimentas se refieren a los atributos, las midot del corazón, los sentimientos del alma. Entonces acá nos está dando una cosa muy importante, la Torá, que por un lado tiene que ser vestimentas físicas para el cuerpo, pero también cuando va a hacer la ofrenda, cuando nosotros tenemos que hacer el servicio a Dios, que es 24 horas al día, tenemos que estar imbuidos de las midot correspondientes, que las emociones del corazón y la acción estén en concordancia con cada uno de nosotros, que estén a la medida de la tarea que Dios nos dio. Y dice, tiene que estar sobre su carne. Esto explica que no deberá haber nada que se interponga entre su carne y la túnica. Esas vestimentas que llevaba el Aarón estaban directamente sobre su carne. La carne representa al ser, a la persona misma. Y la vestimenta son los poderes, las emociones que tiene la persona. Y se refiere al alma. El alma es pura, es el ser verdadero. Y Dios lo dotó de poderes, de vestimentas para interactuar en este mundo. Entonces, entre esas vestimentas y la esencia del alma, no tiene que haber ninguna interrupción. No tiene que haber un cercenamiento de que el alma esté despegada de esas emociones. Y eso es justamente lo que decíamos recién del alma animal. El alma animal es como un masaj, como un telón, como una separación que hay entre nuestras emociones, entre nuestras verdaderas emociones y atributos del alma y el alma misma. Pero, como decimos, es nada más que algo
es una cosa que, como la oscuridad, que en realidad no existe, pero a nuestros ojos existe. Dice, separará las cenizas. El Cohen tomaba una paleta llena de cenizas consumidas que estaban en el interior del altar y las colocaba en la parte oriental de la rampa del altar. No las tiraba afuera, sino que las ponía a un costado de la rampa. Las cenizas de lo que el fuego consuma de la ofrenda de ascensión, es decir, de lo que el fuego haya consumido y lo haya convertido en cenizas. De esas cenizas deberá separar una parte y colocarlas junto al altar. Sobre el altar, dice el Rashi, si el Cohen encontró sobre el altar partes del cuerpo del animal ofrendado que todavía no haya sido consumida por el fuego, deberá regresarlas sobre el altar después de haber rastrillado los carbones a ambos lados y haber tomado las cenizas del interior, como se aclara aquí, la ofrenda de ascensión que está sobre el altar. El alma y el mundo, que también está representado por ese animal que tenemos que elevar, no puede ser elevado parcialmente. Hay que buscar y buscar y buscar que no haya partes que no hayan sido consumidas, que no haya partes que no hayan sido elevadas a Dios. Entonces sobre este verso hay una enseñanza del Rebbe de un discurso muy largo, pero acá vamos a tomar un aspecto de este asunto. Un punto de las enseñanzas sagradas del Rebbe. Sobre las palabras, y sacará las cenizas, dice, después que las puso allí, por supuesto no van a acumular todas las cenizas ahí arriba. Después, una vez que se consumió todo, vienen otros Kohanim y toman esas cenizas y la ponen afuera del campamento. Estamos hablando del campamento del tabernáculo del desierto, pero también es algo que se hacía en todos los templos. Está el templo sagrado, está la parte del patio del templo sagrado, está el campamento del pueblo de Israel, las 12 tribus acampadas alrededor. Eso se llama el Mahané, campamento. Y entonces esas cenizas había que llevarlas fuera del límite de todo lo que era el acampamento del pueblo de Israel. ¿Qué son esas cenizas? Dice Rashi que son cenizas, aquellas cenizas que no dejan lugar para que se haga todo el trabajo de la ofrenda de los animales. En el libro de Tanya, en Igrot Kodesh, número 15, está explicado que las cenizas, que en hebreo se dice deshen, también se dice afar. Eso es lo que queda del árbol que se quemó. Y ese es el elemento de polvo que baja a lo más bajo y que el fuego no tiene poder sobre él. En la naturaleza hay cuatro reinos. Está el nivel de lo domem, la piedra, el inanimado, vegetal, animal y medaber. Domem, someach, jai, medaber. El hombre, el ser humano se llama medaber. Eso es lo que diferencia al ser humano de todo el resto de la creación. Por eso los animales no hablan, sino que ellos actúan en forma automática, en forma instintiva. Hablar significa que yo estoy pensando y digo algo con libre albedrío. Yo decido que estoy hablando. Eso se llama hablar. Si no, es los cantos o los ladridos o todas las cosas que dicen las bestias o los animales en forma automática. Por eso cuando uno ve a un perro que lo mira con tanto cariño, no hay que asociar las emociones que uno tiene con las emociones que tiene el animal,
Por eso el nombre es el mismo, es amor, pero no se puede comparar el amor del animal más sensible, el más cariñoso que podemos ver, con el amor del ser humano más bajo. No hay comparación. Siempre el ser humano está por encima. Y las palabras del ser humano más bajo, aunque nosotros pensemos que no tienen sentido, él está queriendo decir algo. ¿Ok? Entonces, hay 4 niveles. El más bajo es el domem, que está representado por el polvo. El polvo es lo único que el fuego no puede quemar. Cuando tenemos los elementos químicos, que es la piedra, eso que es la piedra no deja de ser piedra, no deja de ser inanimado. En cambio, el vegetal o el animal, cuando es quemado, se va la parte viva y queda nada más que la parte inanimada. Entonces, el polvo es aquella parte que baja a lo más bajo y el fuego no tiene dominio sobre él. Y por eso dice el Rebbe que el fuego es el polvo, las cenizas es la parte más baja y la más inferior de las cosas, de lo que queda después del incendio, de lo que se quema. A tal punto que ya el fuego se apaga, ya el fuego no tiene lo que quemar, ya no hay fuego encima de él. Y hay que decir, y esta es la revelación del Rebbe, que en el servicio del hombre con Dios, ¿qué quiere decir el servicio? El servicio es lo que estamos hablando. Todo el trabajo interior que uno tiene que hacer del cumplimiento de los preceptos y el trabajo de purificación que uno hace y de reconocimiento de sí mismo para hacer ese trabajo bien. Entonces, esto alude en el servicio del hombre con Dios, a los asuntos que tienen que ver con la ceniza de toda la ocupación en las cosas físicas, en las cosas materiales. Esas cosas que no tienen santidad por sí mismas y que no se queman con ese fuego sagrado que viene de lo alto. Acabamos de hacer una alusión a eso, ¿no? Y eso significa sacar las cenizas afuera del campamento. Porque ocuparse de las cosas físicas que no tienen nada de sagrado, que no se pueden poner sobre el santuario, sobre el altar, no pueden ponerse en el santuario y no tienen nada que ver con el altar y tampoco, y por lo tanto menos se pueden poner encima del altar, sino que uno tiene que ocuparse de ellos por afuera de lo que llamamos la parte sagrada. Y sobre esto dice Rashi que hay que sacar las cenizas por afuera del campamento. Es justamente cuando aquello que tenemos es tan bajo, es tan inferior, que no podemos utilizarlo para elevarlo a Dios. No da lugar a que hagamos ofrendas a Dios. Entonces, aquellas cosas que nos impiden servir a Dios, tenemos que sacarlas de nuestra vida, de nuestra conciencia, de ese lugar, del corazón, donde ponemos las cosas que son buenas para ofrendar a Dios. Hay que sacar la ceniza, aquello que ya no tiene vida. Pero cuando hay lugar para ofrendar, o sea que buscamos entre toda esa ceniza y todavía hay algo que queda para quemar,
Entonces, eso sí, todavía no podemos sacar las cenizas. Tenemos que buscar y buscar dentro de esas cosas y buscar aquello que sí podemos elevar a Dios. No tenemos todavía que ocuparnos de limpiar, sino las cenizas sacarlas, sino que tenemos que dejarlas ahí hasta saber que se quemó todo. Y esto es una enseñanza para nuestro servicio con Dios. Solo cuando nos ocupamos de las cenizas y con las cosas físicas, que aquellas cosas que sirven para el servicio de los sacrificios, para poder ser ofrendados a Dios, que es el trabajo de ocuparnos con la Torah y la plegaria, entonces esas cosas tienen que ser utilizadas. Y más todavía tenemos que utilizarlas para el servicio a Dios. Pero si hay algo que no sirve para o sea, esas son las buenas acciones que realizamos, ocuparnos de las cosas de este mundo para elevarlas a Dios, y eso nos sirve para hacer, eh, nos sirve para la Torah y para la plegaria. Por eso el mundo se para sobre tres cosas: el estudio de la Torah, la plegaria y las buenas acciones. Pero cuando esas cosas que hay en el mundo hacen que nuestra ocupación en ellas nos impiden ocuparnos de la Torah y la plegaria, entonces esas cosas quiere decir que esas cosas ya no tienen nada que nos puedan servir, y hay que sacarlas por afuera del Mahané, hay que sacarlas de nuestras vidas y ocuparnos de aquellas cosas que nos sirven para el servicio a Dios. Un ejemplo en nuestra vida es, por ejemplo, el Internet, la computadora, el celular. Si el celular, las comunicaciones nos sirven para servir a Dios, nos sirven para estudiar Torah, nos sirven para aprender, incluso para hacer tefilá, nos sirven para servir a otros, para ayudar, para transmitir Torah, eso está permitido. Pero si el celular solamente nos lleva a hacer cosas malas, a ocuparnos de pornografía, de cosas vanas, de criticar a la gente, de hacer la yonará, por ejemplo, lo que pasa últimamente mucho con este tema del corona, que hay gente que dice que no, que eso es un invento de los gobiernos para perjudicar a la gente, que en realidad no existe, es un caso extremo. Todo eso que hace que la gente se descuide y se enferme y contagie a los demás. Eso es algo que mejor que deje el celular y se ocupe de otra cosa. Incluso aquellos que piensan que están enseñando Torah, pero agarran y copian y repiten cosas que aparentemente son de Torah, pero son viejas o son cosas que ya no tienen actualidad, o como hacen los misioneros o los evangelistas, que ponen palabras de Torah, ponen palabras en hebreo, pero en realidad están tratando de evangelizar. Eso trae muerte, eso trae maldición al mundo y hace que todo lo que nosotros nos impiden servir a Dios como corresponde. Es preferible que tienen el celular y se ocupen de otra cosa. Muy bien, vamos a leer el Tania de hoy, 10 minutos, y nos despedimos. Vamos a poner música para aquellos que quieren irse, no están obligados a quedarse. Son las 12 menos 20, ya van 2 horas y 10 minutos de clase. Aquellos que se quieren despedir, no se sientan obligados a quedarse. Aquellos que se quieren quedar, bienvenidos.
La tzedaká salva de la muerte, grande es la tzedaká que trae la redención. Hay que poner constantemente monedas y hacer ruido, poner dinero y no dejarlo ahí adentro. Grande es la tzedaká que trae la redención. Por favor, sigan colaborando. En estas épocas en que disminuyeron los aportes porque hay mucha gente que no tiene dinero o porque tiene miedo de quedarse sin dinero y dejó de dar tzedaká, eso es el alma animal. El alma divina no le importa nada, aumenta. Nosotros estamos aumentando en dar tzedaká. Baruch Hashem, nunca dimos suficiente, hay que dar cada vez más. Y cada vez más son las instituciones acá en Israel que nos piden, por favor, que donemos un poco para ayudar a gente, para que las yeshivot y para que los centros de estudio sigan existiendo. Entonces el dinero que ustedes mandan no nos queda nada a nosotros, lo usamos para vivir y una gran parte, 20-30%, no sé exactamente, lo damos de tzedaká, así que eso también es parte de elevar en el altar una ofrenda completa a Dios. No se queden con la mano adentro del bolsillo porque se pudre, sáquenlo del bolsillo y vacíenlos. Es la mejor forma de que se llene. Muy bien. El Tanya es un libro, esta es una traducción argentina de editorial Keot Lubavitch. Es el libro básico del Hasidut, donde habla de todas estas cosas, qué es Dios, qué es el ser humano, cuáles son sus componentes, el alma divina, el alma animal, el cuerpo, donde se inviste un alma que le da vida, y hay una lucha constante, hay tzadikim, hay justos donde el alma divina domina, hay reshaim donde nuestra alma animal domina, y están los beinonim donde hay una lucha constante, donde no hacen ni una acción mala, ningún pensamiento malo, pero hay una lucha interna del alma animal que todavía está viva. Y entonces son 53 capítulos de la primera parte, son 5 partes. Dimos cursos sobre esto, también clases extendidas. Llegamos hasta el capítulo 41 y Besrat Hashem voy a ver si esta semana continuamos los capítulos que siguen. Cada día decimos el Hitas. Hitas es Het Humash, la parte de la playa de la semana que corresponde a cada día. Hoy es el día lunes, es el segundo día, la segunda parte del Humash. Decimos los salmos divididos de acuerdo a cada uno de los días del mes, como están en el libro de Salmos, y agregamos también los salmos de la familia, para las personas queridas o para los amigos, el Rab, el Rebe, es el día, los años de vida más 1. Si una persona tiene 20 años, quiere decir que vivió 20, ya terminó 20 años y está viviendo en el año 21, entonces se dice el Salmo 21 y así cada uno. Y leemos el Tanya. Todos los días este libro de Tanya está dividido de acuerdo a los días del año y hoy leemos el día 5 de Nisan, Hey Nisan, y estamos en el capítulo 38. Para ubicarlos un poco, en el capítulo 38 explica acá, esta es la traducción de un libro muy importante en hebreo que escribió uno de los grandes Hasidim del Rebbe de Lubavitch, donde puso muchas explicaciones del Rebbe. El libro de Tanya es la obra que escribió el primer Rebbe de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, allí en Rusia, y fue el primero de 7. En el capítulo anterior, el Rebbe analizó el mérito peculiar de las mitzvot cumplidas a través del habla y la acción.
Hay preceptos que necesitan ser cumplidos físicamente, otros al hablar, y hay preceptos que también se cumplen con el pensamiento. ¿Por qué los preceptos que se cumplen con el físico y con el habla también estamos utilizando el cuerpo, son preceptos de acción? Estamos haciendo que el mundo físico se eleve a Dios, y a través de ellos estamos haciendo que el alma vitalizadora, Nefesh Abehemit, el alma animal, el alma que da vida al cuerpo, también se eleve a Dios. Entonces, vivifican los órganos físicos que la ejecutan, y con la lengua y los labios físicos que pronuncian la palabra de la Torah en la plegaria. Entonces, el objetivo principal del ascenso del alma divina no es en aras de sí misma. Como decimos siempre, el alma es pura, él viene acá, se va a ir al Gan Eden, está siempre allá, no tiene problema. Todo el objeto es, y en palabras que dijeron antes, es dominar las emociones. Es una forma un poco burda de decir que todo el alma vitalizadora, todo el ser físico, que es la vestimenta del alma, se eleve. Ese cuerpo físico, la elevación se logra específicamente a través de los preceptos, las mitzvot que requieren la acción y el habla físicos. Y entonces, así comienza el capítulo 38. Dice: a la luz de todo lo dicho arriba, esto lo pueden encontrar en la parte literal sin explicaciones en el sitio de Chabad en castellano. A la luz de todo lo dicho arriba, se comprenderá claramente la decisión de la halajá formulada en el Talmud y los códigos, que la meditación no es válida en lugar de la articulación verbal. Hay muchos que dicen que lo principal es meditar y no hace falta cumplir físicamente, lo principal es la intención. No, lo principal es cumplirlos en forma física. En estos capítulos el Rebbe explica la importancia que tiene la Kavaná, las intenciones. Pero no me sirve de nada pensar en que yo voy a prender la vela de Shabbat o que voy a comer kasher, pero en la práctica no lo hago, pero yo me esfuerzo y pienso, sí, tengo las intenciones, me estoy elevando a Dios. Es toda una ilusión. Es una ilusión que la persona tiene si lo que hay que hacer solamente lo piensa. Como dicen los chicos, yo quería, pero no pude. Bueno, quisiste, tuviste una muy buena intención, pero en la práctica la cosa no se hizo. Y ese es el problema de los que estudian Kabbalah sin entender qué es la Kabbalah. La Kabbalah es la intención que hay, en la parte oculta que hay dentro de las cosas físicas, pero si no hay una cosa física, no hay parte oculta. Lo mismo pasa con la Torah escrita y la Torah oral. Si no hay una Torah escrita, no hay Torah oral. Y la Torah oral nos sirve para comprender la Torah escrita, van juntos. Entonces explica que el alma divina no necesita enmendarse por medio de los mandamientos. ¿Ok? Todos dicen sí, porque quiero rectificar mi alma. El alma animal, pero la gente no sabe que esto se refiere al alma animal. La gente piensa que se refiere al alma que es pura y que es parte de Dios en lo alto, que está en el Gan Eden. No es eso lo que venimos a purificar acá, al contrario. El alma en forma muy superficial se ensucia en la parte de sus vestimentas exteriores, y por eso tiene que ir al Geinom o a la tumba para limpiarse. Pero esa alma no tiene ningún problema en hacer todo eso para limpiarse. Es como decir que los chicos, cuando los mandamos a bañar, protestan y gritan, pero un adulto al contrario, un adulto le gusta. Y al chico, cuando se le muestra qué bien que se siente, y qué fresco y qué lindo que es bañarse, también le va a gustar, pero al principio protesta. Ese es el alma animal. Entonces, es importante cuando uno estudia Torah que lo diga con la boca. No alcanza que la plegaria y el estudio de la Torah sea en forma, como cuando uno lee un libro, que lo lee y muchas veces ustedes vieron como nosotros estamos a veces haciendo tefilá y movemos la boca y dice, wow, pasa un loco. No pasa un loco. Está haciendo que eso que tiene adentro produzca un efecto físico en el exterior.
Acá hay muchas cosas de Kabbalah que explica cosas muy importantes. Este capítulo 38 lo explicamos también en nuestras clases de Tanya que están en YouTube. Y vamos a leer en la medida de lo posible la parte del día 5 que está hoy. Entonces acá habla un poco de lo que decíamos antes, de la diferencia de vitalidad que hay en lo mineral y en lo vegetal y en cada uno de los reinos creados. No es lo mismo la iluminación y el flujo de vitalidad que hay en lo que es mineral y en lo que es vegetal, que carece toda tal comparación o similitud con la iluminación y el flujo de vitalidad que está en lo animal y en el hombre. Esto nuevamente podemos compararlo con las 4 letras del nombre de Dios. No es lo mismo Hei y Vav, que son las emociones y la acción, con lo que es Hei y Yud superiores, que es el pensamiento, la mente. A pesar de que en todas las 4 categorías la luz animadora divina es la misma en términos de ocultamiento del semblante, Kadosh Baruj Hu se oculta dentro y en cierta medida hay un ocultamiento para los 4, tanto en el hombre como en el animal, no vemos a Dios revelado. Y en todas las 4 categorías la luz se inviste en la misma vestimenta, o sea, la vestimenta de Noga. Esta vestimenta también es llamada clipá. Las clipat son las cáscaras que ocultan. Entonces, una vestimenta es algo que me sirve para salir afuera y hacer lo que yo tengo que hacer. Pero cuando esa vestimenta es tan estrecha y es tan no a mi medida, como decíamos antes de la vestimenta de los sacerdotes, que no me sirve para hacer mi tarea, por eso dice en la Torá que el sacerdote tiene que cambiarse las vestimentas que realiza, que hace para hacer su tarea y ponerse otras vestimentas más simples para sacar la ceniza afuera. O sea, aquellas vestimentas elevadas, esas cualidades, poderes del alma que utilizamos para elevar el mundo a Dios, no tenemos que utilizarlas para aquellas cosas que son ceniza, que nos impiden hacer el servicio a Dios. En todo caso, nos ponemos ropas, nos vestimos, si no tenemos más remedio, no contaminamos esas vestimentas, pero el alma es pura. Entonces, todo lo que nosotros vemos en este mundo se llama Klipat Noga. Son cosas que son cáscaras porque tienen una pequeña luminosidad. Aquellas que no tienen nada de luminosidad son aquellas cosas que llamamos ceniza, que no tienen nada que quemar, no hay nada que elevar a Dios. Entonces para el judío hay cosas que no sirven para elevar a Dios, que son las cáscaras impuras completamente. Aquellas cosas que son taref, por ejemplo, los alimentos que no están permitidos o que no fueron procesados como corresponde, o aquellas frutas que son de los 3 primeros años, que son orlá, o la mezcla de lana y lino, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que el judío no puede hacer. El que no es judío sí las puede utilizar, porque no es como el sacerdote que está en el templo, que tiene que estar puro y tiene que hacer cosas. No todos los animales pueden ser ofrendados en el altar, pero el resto del campamento, que no son sacerdotes, que están afuera, pueden ocuparse de cosas que no son puras, que no son animales puros. Pueden utilizar burros, caballos, pero todo eso no puede entrar al santuario. El burro y el caballo se puede usar para trabajar, no se puede usar para comer. El resto de los pueblos también sí los pueden comer. De todas maneras, el Rambam dice que aquellos que se privan de utilizar cosas impuras son beneficiados, y eso es una muestra, son bendecidos y son una muestra de que dentro suyo realmente hay un alma divina que quiere salir afuera y mostrar que es judío. Pero esas vestimentas que Dios les puso los dificulta, y Dios les puso esa dificultad porque esa alma es tan poderosa que puede hacer que llegar a la conversión.
Análogamente, no hay comparación o similitud entre la iluminación y el flujo de la bendita luz Ein Sof, es decir, el aspecto interior de su voluntad, sin ocultamiento y sin vestimenta alguna, tal como irradia y se invita en las mitzvot consistentes en acción, con intención. Entonces acá, en el día de ayer, el Rebbe habló acerca de la diferencia que hay entre los preceptos que se cumplen con intención, sin intención, y compara con los distintos niveles del reino, que hay distintas formas de ocultamiento. Entonces, por un lado está la acción física y por otro lado está la intención. La intención se inviste en la mente, y en la mente es la parte más elevada. Entonces por eso uno podría pensar que con la intención es suficiente. Porque ahí se revela en la mente, en el pensamiento, uno puede tener más conciencia de lo que es la divinidad y la luz divina que en las emociones, que son más cuando están aferrados a lo animal. Similarmente, en lo que respecta a la intención, la Kavaná en la plegaria, el recitado del Shema y sus bendiciones y otras bendiciones, en que con su Kavaná en ellas liga su pensamiento e intelecto a Dios. Entonces, cuando uno dice el Shema, tiene que decirlo con la boca, no alcanza a compensarlo. Pero si lo dice con la boca automáticamente, no cumple. Tiene que tener conciencia de lo que está diciendo. Hay preceptos que no hace falta que uno tenga tanta intención, pero el Shema, que es la unificación de Dios con el ser, uno tiene que tener la intención de hacerlo. Por eso cuando uno está rezando y de repente, de tanto automático que lo dice el Shema Israel y de repente se olvidó y dice, uy, dije, no dije, tiene que volver a decirlo y tener conciencia de que lo dijo. Otras partes no. Esa es la importancia de la intención en las cosas, pero siempre tiene que estar unido a la parte física. Y cuando estamos hablando de Torah y plegaria, es decirlo en forma con los labios y la lengua. Y acá viene el día 5, es cortito. No es que el apego del pensamiento e intelecto humano a Dios fuera intrínsecamente superior al apego logrado a través de la ejecución activa y práctica de las mitzvot que dependen de la acción, como se explicará más adelante. Entonces, es verdad, el apego a Dios uno lo siente más cuando medita. En cambio, el cuerpo trata de hacer otras cosas, se apega más a lo físico. Pero cuando se cumplen los preceptos, dice, no es que el apego de la mente es superior al apego del cuerpo cuando cumple el precepto. Eso se va a explicar más adelante. Más bien, la intención, la kavaná superior, es superior porque también esto es la voluntad de Dios, que la persona se ligue a Él con el intelecto y el pensamiento y con la kavaná de las mitzvot activas, y con la kavaná de la persona durante el recitado del Shema, y en la plegaria y demás bendiciones, y la iluminación de la voluntad suprema que irradia y se inviste en esta kavaná es infinitamente mayor y más sublime que la iluminación de la voluntad suprema que irradia y está investida en la ejecución de las mitzvot mismas, en acción y habla sin kavaná. Entonces, esa luz que se irradia, ese apego a Dios que uno tiene cuando dice el Shema con intención, y para tener intención hay que saber qué se trata, qué significa, y profundizar en cada una de las partes y cada vez agregar más y más motivos. La intención es el significado, que la Torah tiene infinitos significados, nunca se llega a todos, pero cuanto más significado se le da a las cosas, a esta intención, más superior es a la ejecución misma del precepto físico. Y esto es en especial con el Shema Israel y con la ejecución de las cosas que uno hace con el pensamiento. Esta superioridad de kavaná es similar a la superioridad de la luz del alma sobre el cuerpo. El alma sin el cuerpo no puede vivir. No quiere decir que el alma, prefiero tener el alma y el cuerpo lo dejo de lado. El cuerpo hay que cuidarlo. Por eso, para
hay muchos preceptos, como pasa ahora, que dejamos de lado para cuidar la salud del cuerpo, porque el alma no puede hacer nada sin el cuerpo. Pero eso no quiere decir que que el cuerpo sea superior, sino que es un recipiente y una vestimenta para el alma, tal como el cuerpo de la mitzvah, la acción física de la mitzvah, es un recipiente y una vestimenta para su intención. ¿Ok? Una intención sin el cumplimiento concreto no sirve para nada, pero una intención con el cumplimiento perfecto es más que el cumplimiento físico, es más que el cumplimiento físico mismo. ¿Ok? Entonces el cumplimiento físico hace que esa intención pueda ser más todavía que lo que era antes. Si bien es cierto que ambas, la vestimenta propiamente dicha y su kavaná, contienen la misma voluntad suprema, todo es voluntad de Dios. En eso está investido Dios mismo. La intención de algo no es lo mismo de una persona, no es lo mismo que la intención de Dios. Porque yo hago algo o creo algo y eso que cree después pasa a ser algo separado de mí. Pero la voluntad y la acción y como si fuera todo lo que es Dios es uno con Él. Entonces cuando Él inviste su voluntad en algo, eso es algo tiene dentro suyo parte de Dios. Entonces cuando nosotros nos imbuimos de la voluntad de Dios al cumplir sus preceptos, estamos haciendo que Dios entre dentro de nosotros. Que es perfectamente, entonces, si bien es cierto que ambas, la mitzvah propiamente dicha y su kavaná, contienen la misma voluntad suprema, todo fue dicho, es el deseo de Dios, que es perfectamente simple, inmutable e indivisible, simple quiere decir que es todo uno, y esta voluntad está unida con la esencia y el ser de Dios en unidad perfecta, no obstante la iluminación, el flujo de luz que irradia no es equivalente en términos de contracción y expansión. No es lo mismo la voluntad y la luz infinita de Dios en estado antes de la creación que cómo se inviste dentro de la creación, donde hay una contracción y ocultamiento y una expansión. Todo eso son términos que estudiamos en otras clases, de cómo Dios se inviste y se contrae su luz para que nosotros podamos existir, para que existan los mundos que se invistan dentro de recipientes, y cómo toda la idea es que se expandan esos recipientes para que cada vez haya más luz, más luz, más luz, hasta que esos recipientes son tan etéreos que todo es uno y todos se unen y todo vuelve a ser uno y Dios es uno. Bueno, Baruch Hashem, para mí fue un placer haber estado con ustedes. Pasó más de 2 horas y media, fueron como 1 minuto. Tengo que reconocer que cuando uno estudia con un compañero, cuando uno estudia en grupo, uno entiende mejor, y yo en este momento estoy sintiendo que estoy estudiando con ustedes. Cuando uno estudia para uno mismo en soledad, hay que ser un talmid jajam, hay que ser un sabio muy grande para que, como los grandes sabios que estudiaban solos, Rabbi Shimon, que estuvo en la cueva 12 años, y así grandes sabios, el Rav Ginsburg está en su casa y estudia y profundiza y tiene revelaciones y novedades constantemente, y después él viene y nos transmite eso que él hizo. Yo en este momento no digo que estuve estudiando antes de ver esto, pero más que nada fue una traducción, fue un meditar y profundizar un poco, pero ahora que yo se los expliqué a ustedes, verdaderamente siento que empecé a entender un poco mejor. ¿Por qué? Porque la emoción y la acción, junto con el pensamiento, hace que todo se una más arriba. Y la intención de poder transmitirles esto para que ustedes puedan elevarse y compartir un poco de
la Torá, de todo lo que recibimos de nuestros sabios, eso hace que esto se eleve más. Besrat Hashem, sigan dándose de acá, sigan poniendo porque verdaderamente estamos recibiendo menos y estamos dando más que antes. Y más todavía en estas épocas de Pesaj, que a lo mejor ustedes no tienen tantos gastos, pero para hacer una casa Kasher Pesaj y para estar toda esa semana comiendo solamente sin hametz y todo Kasher Pesaj sale muy caro, incluso acá en la tierra de Israel. Y más todavía que no podemos trabajar, no tenemos ingresos y Besrat Hashem tenemos la ayuda de Dios y la ayuda de los Jajamim que están apoyándonos, pero contribuyan ustedes porque esa ofrenda que ustedes dan es como el sacrificio que llevaba el pueblo de Israel y llevaban los pueblos del mundo al santuario en Yerushalayim y juntos nos elevamos todos a Dios y podemos hacer de este un mundo mejor. Besrat Hashem, cuídense, cuiden el cuerpo, cuiden el alma, que ella viene a hacer una tarea muy importante y traten de cuidar a los demás. Bendiciones en la tierra de Israel y esperemos que mañana nos dejen mi esposa y Akadosh Baruj Hu dar otra clase. Laila Tov.